todo esto. Y entonces, decirles pues que estas dos formas, la aguda, que la mayor parte de las veces se autolimita, salvo su forma fulminante, que es la más peligrosa de esta primera forma, la mayor parte de los pacientes se recupera espontáneamente. Y la forma crónica, lo peligroso es que no da síntomas o es poco sintomática y el riesgo de desarrollar enfermedad severa se da con los años. Una historia natural larga de 20, 30 años en la cual el paciente puede fallecer de las complicaciones. ¿Cuáles son? Hepatitis, cirrosis hepática y obviamente el hepatocarcinoma. Bien, para decir ¿qué virus producen hepatitis viral? En realidad, cualquier virus puede producir hepatitis viral. Pero nosotros restringimos el término a un cierto grupo de virus, que los denominamos hepatotrópicos, en vista de que este tipo de virus generalmente tiene que estar relacionada a lo que es la parte de infección hepática específicamente. Entonces, estos virus hepatotrópicos son pues los siguientes, y estos lo conocen ustedes, ¿no? Con las letras del abecedario, los clásicamente conocidos porque su estructura molecular ha sido bien definida y bien detallada, son los virus A, B, C, D y E. Y existen otros virus que todavía están en fase de completar una estructura molecular para poder definir si realmente los podemos ya denominar como virus hepatotrópicos ya con mayor claridad. Entonces, los incluimos acá porque todavía actualmente están siendo estudiados en cuanto a su estructura molecular, pero probablemente van a ser incluidos en el futuro como virus G y estos virus H posiblemente, conforme uno va siguiendo ya la secuencia del descubrimiento de estos virus. Entonces, a estos los denominamos hepatotrópicos, para diferenciarlos de los otros virus, que también pueden provocar daño hepático, también pueden provocar hepatitis, pero el daño hepático es parte de un daño más generalizado. Es decir, estos virus pueden producir, además de hepatitis, daño en otros órganos. Y sobre todo en inmunosupresos, ¿no? Herpes simple, citomegalovirus, o muchas veces hay otros como el arbovirus, el virus de la fiebre amarilla, etcétera. Entonces, evidentemente existen estos virus no hepatotrópicos exclusivos, pero que los excluimos de la definición de hepatitis viral. Solamente vamos a reconocer a estos virus. Y estos virus tienen pues características moleculares diferenciadas. Esta diapositiva sirve para evaluar todas estas características diferenciadas. Fíjense, por ejemplo, que la estructura de DNA o RNA es diferente en cada uno de estos. El único DNA es el virus B. El periodo de incubación difiere. Los últimos virus todavía no están bien conocidos, pero los otros, del A al E, tienen diferentes periodos de incubación. Los mecanismos de transmisión son diferentes. Por ejemplo, el virus B, C y D, transmisión parenteral, y el virus A, el virus E, transmisión fecal-oral. Fíjense una diferencia, por lo tanto, la epidemiología va a ser diferente. Transmisión sexual, aquellos que tienen parenteral también, y también se ha dado con estos nuevos virus, al igual que también parenteral. Fíjense entonces que la parenteral con la sexual muchas veces van de la mano. Perinatal, solamente el B con mayor importancia. Fíjense los otros virus nuevos, sí, pero acá por ser un virus ya antiguamente conocido, la transmisión vertical que llamamos de la madre al niño durante el parto es más posible con el virus B que con el resto de virus. El D no le damos mayor importancia. Y esto sí es importante, crónica, miren, el B, el C y el D, y también los otros nuevos virus. Pero lo que sucede es que esto también va cambiando. El virus C, por ejemplo, se han reportado actualmente últimos estudios, ciertos casos de enfermedad crónica. Entonces acá podríamos decir sí y no.
porque hay algunos casos. Y la enfermedad fulminante, que es la forma letal de la hepatitis aguda, es en todos, pero rara en el A, en el B sí se da, rara en el C, y en el D y el E son comunes, no siendo esto posible en los nuevos virus. Ya, lo que quiere decir que estos virus son de diferentes familias, fíjense, pero comparten el hecho de afectar el hígado en una situación, digamos, específica, por eso se les denomina virus hepatotrópicos. Y esto lo habíamos dicho antes, las formas de presentación clínica, aguda y crónica. Ya sabemos por qué es importante la aguda y por qué es importante la crónica. Pero esta diapositiva además nos da el hecho de saber que cuando hablamos de hepatitis aguda, la etiología más frecuentemente se da en relación al virus A seguido del B. Mira, fíjense, entre los dos estamos casi el 85%. Quiere decir que las formas agudas son predominantemente por el A y el B. En cambio, las formas crónicas, la situación cambia. Miren, fíjense, es predominantemente el C y nuevamente el B. Estos dos son B. Entonces, estaríamos hablando de casi el 90% de las formas crónicas están desarrollándose a esos dos virus, el C y el B. De tal manera que, pues, es una situación que nosotros tenemos que evaluarlo. El B sería peligroso porque se encuentra en el segundo lugar, tanto en la aguda como en la crónica, ¿no? Bien. ¿Cuál es la forma clínica de cada uno de ellos? Ya también en el preámbulo lo habíamos manifestado. La forma aguda, que es la más habitual de los virus, es una forma clásicamente conocida, en la cual esta forma clínica tiene diversas formas de presentación. Esta es la más típica, la más común y la que se ve más en las personas adultas, sobre todo. Nosotros estamos dando medicina de adultos. Y es la forma más, lo que llamamos forma clásica de presentación clínica. En esta condición, en esta forma clásica, que es la forma ictérica, se distinguen 4 periodos. Ahí están viendo en la diapositiva, no se los voy a repetir, pero lo que interesa es básicamente que esta forma clásica, como todas en realidad, pero que se caracteriza por la presencia de ictericia, tiene un periodo de incubación, un periodo prodrómico, un periodo ictérico, perdón. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Es el doctor Pauker. Sí. Ya, un ratito. No te preocupes, te vuelvo a llamar a las 9 porque ahorita estoy en clases virtuales. Quería enterarme de eso. Ya te vuelvo a llamar a las 9. Ya, tan lejos. Entonces, esta fase de incubación significa el periodo desde que se infecta a la persona hasta que empiezan los primeros síntomas. Tiene duración variable, como ustedes están viendo acá. Dependiendo del virus, puede ser incluso hasta 180 días, o sea, casi 6 meses. Entonces, eso significa incubación. El periodo prodrómico es aquella en la cual se presentan síntomas gripales o pseudogripales. Quiere decir que la persona empieza a sentir mialgia, cefalea, febrícula, malestar general, como un resfrío. No como el coronavirus, por supuesto, ¿no? Como un resfrío, que puede durar entre 3 a 5 días y la persona puede hacer pasar esto como una infección viral común y corriente y no relacionada a la hepatitis. Lo que de la característica es el periodo ictérico, que en este caso fundamentalmente es lo que tiene que ver con la famosa ictericia, que es una duración entre 2 a 4 semanas. Y finalmente la convalecencia. Bueno, lo que interesa, esto ustedes tienen que aprendérselo, pero lo que interesa es que en esta fase
clásica de la enfermedad, la ictericia es lo más importante. Bien, acompañando a la ictericia tenemos pues hígado grande, vaso grande, pero miren los porcentajes son bajos. Y lo que es importante, además de la ictericia, pueden presentarse algunas manifestaciones extrahepáticas. Y entonces ustedes que están estudiando medicina interna deben saber entender que algunas manifestaciones neurológicas, por ejemplo el Guillain-Barré, puede relacionarse a hepatitis B. Anemia hemolítica, ya que estamos diciendo la hematología, puede relacionarse a hepatitis B. O problemas de artralgias o incluso glomerulonefritis. Entonces, cada vez que uno tiene este tipo de patología, debe estar estudiando las posibilidades de hepatitis, sobre todo el B y el C, que son las que más dan este tipo de manifestaciones extrahepáticas. Pues bien, entonces, esta es la clásica forma ictérica, es la forma de presentación clásica de la enfermedad y la que la mayoría de nosotros conocemos, porque cuando alguien le ve amarillo los ojos, ¿qué le dice que tiene? Ustedes también pueden decir, ¿qué tiene? Debes tener hepatitis, ¿no? Entonces eso ya está bien conocido, incluso la población lo conoce. Sin embargo, tenemos formas no comunes o formas que se presentan predominantemente en otros grupos etarios. Por ejemplo, en niños, sobre todo en niños, miren, fíjense, los niños pueden tener la enfermedad sin ictericia, y eso es lo que llamamos anictérica. Y conforme el niño es más pequeño, la ictericia es menos frecuente. Y entonces eso hace ver que esta tercera forma, o esta segunda forma, perdón, de presentación clínica, que es la forma anictérica, que es común en niños, lo que sucede es que el paciente tiene todos los periodos anteriormente mencionados, incubación, prodromos, pero no tiene o se salta el periodo ictérico. Es como cuando ustedes se han saltado para la próxima semana el caso clínico igualito, ¿no? Entonces ya no presenta ictericia. Y esto es pues lo que muchas personas pueden quedar sin diagnóstico, porque al no tener ictericia y solamente tener síntomas prodrómicos, por ejemplo, la enfermedad puede pasar como una enfermedad leve, banal y que mucha gente no se da cuenta. Entonces, esta forma anictérica, que sobre todo en niños, hay que tenerla presente. Y tenemos otras formas menos comunes, una forma colestásica, que suele simular una obstrucción biliar y entonces las personas, yo, por ejemplo, antes de la cuarentena tuve una paciente que se presentó con esta forma de hepatitis, era una hepatitis aguda A. Y tenía las características de una obstrucción biliar, es decir, ictericia de tipo colestásica, prurito, coluria, hipocolia, es decir, casi como si fuera una obstrucción por cálculos o por tumores. Y nosotros la evaluamos, tenía una ecografía normal, una resonancia normal, todo normal salvo los hallazgos de una hepatitis, ¿no? Era una hepatitis A con una transaminasa muy alta, el hallazgo del IgM para la hepatitis A. Y esto, le dijimos, tiene forma colestásica, tiene una hepatitis, pero al parecer no estaba contenta y se fue con otro médico mientras aprovechó un viaje que hicimos y le dijeron, no, tú tienes cálculo, lo querían operar, imagínense. ¿Por qué? Porque parecía una obstrucción biliar, casi la operan. Parece ser que a alguien se le ocurrió pedir una nueva resonancia y no había pues nada de eso. Entonces hay que tener cuidado. A veces siendo cirujanos podemos tener una situación de error. Esta forma colestásica es más común en la hepatitis A, sobre todo cuando se presenta en edad adulta. Cuando la hepatitis A, por ejemplo, se presenta en niños, es más de tipo anictérico. Entonces, tercera forma. Y la cuarta, que es motivo de una
exposición de un grupo es la hepatitis fulminante, que es la forma más letal de la enfermedad porque produce una disfunción hepática severa y el paciente se puede morir. Felizmente, en el contexto de todas las hepatitis virales agudas, constituye menos del 0,1%. Parece ser la nota que se han sacado en el examen. No, se han sacado buenas notas también. Entonces es rara, felizmente, ¿no? Entonces, repetimos cuántas formas. Vamos a aprovechar. Está Eric, Fabricio. Eric, ¿cuántas formas? Damos un resumen. Se estaba durmiendo, creo. ¿Qué estará leyendo? Yulisa Lisset. Presente, doctor. ¿Cuántas formas? A ver, hazle recordar a tu compañero que se había dormido. Ya, una forma es la forma ictérica, otra es la forma anictérica, la forma colestásica y bueno, la última que estamos viendo es la hepatitis fulminante. Ya, son las 4 clásicas. ¿La más común cuál es? La ictérica, doctor. Ya en adultos, ¿no? ¿Y la en niños? En niños es la anictérica. Ya, y las raras son la colestásica y la hepatitis fulminante. ¿En qué porcentaje se da la hepatitis fulminante? En 0,1%. Menos de eso inclusive. Bueno, entonces, ahí lo hemos visto, pues durmiéndose a vuestro compañero, por eso le hemos preguntado. Entonces, le vamos a volver a preguntar o él mismo tiene que tenerse cuenta de que tenemos ojos biónicos. Bien, entonces, teniendo en cuenta esta condición, obviamente estamos hablando de hepatitis viral aguda. 4 formas: anictérica, ictérica, clásica, la colestásica y finalmente la hepatitis fulminante. Entonces, el diagnóstico es clínico fácilmente, ¿no? En el laboratorio, evidentemente acá juega un rol importante esto, por eso está puesto como el engranaje perfecto. ¿A qué se parece esta figura? ¿Alguien me puede decir? ¿A qué se parece? Esta también y esta. ¿A qué se parece? A ver, Bremel, ¿a qué les parecer? Bremel. Bremel. Se durmió. Presente, doctor. Ah, ya. ¿A qué se parece esa figura? Bueno, no sé, doctor. ¿Cómo no tienes imaginación? Al COVID, doctor. A ese se parece, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el engranaje perfecto, porque las aminotransferasas es el diagnóstico más importante para detectar la enfermedad viral aguda. Ya que generalmente decimos que cuando hay hepatitis aguda, las transaminasas están elevadas 8 veces o 10 veces su valor normal. Es una elevación significativa. Por eso dice, acá es el engranaje más importante. Podemos encontrar otros datos contribuyentes, pero esto es lo más importante. ¿Cuáles son esos datos contribuyentes? Por ejemplo, elevación de fosfatasa alcalina o gamma glutamil. ¿En qué caso estará elevado eso? A ver, ¿en qué caso estará elevado? Está allí. Javier Derek Hurtado. Presente, doctor. Dime, ¿en qué casos podría estar elevado la fosfatasa alcalina y gamma glutamil transpeptidasa? En un patrón colestático. Ya, perfecto. Entonces, en un colestásico
por ejemplo, esa paciente tenía elevación de transaminasas, pero también tenía elevación de la fosfatasa alcalina y gamma-glutamiltranspeptidasa. La bilirrubina generalmente está elevada por dominio de las dos fracciones, y esta de la función sintética, TP, INR, baja de la albúmina, hipoglicemia o signos de shock como la acidosis láctica, se presenta ¿en qué piensan ustedes? ¿En qué caso sería? José Rodrigo. José Rodrigo. Ya se durmió también. José Rodrigo. Sí, doctor, presente. Sí, doctor, presente. Recién se ha unido, ¿no? Se había salido. ¿Mm? ¿A dónde te has No, ido? doctor, es que tengo que activar el micro a través de mi teléfono. Ya, entonces, ¿en qué casos tú podrías ver la alteración en la función sintética? Con alteración del tiempo de protrombina, de baja de la glucosa, baja de la albúmina, etcétera. En insuficiencia hepática, doctor. Oh, Ya, bien, está perfecto. Bueno, está bien vuestra plagia. Entonces, evidentemente, cuando hay estos datos, más la alteración de las aminotransferasas, estamos hablando de una insuficiencia hepática. Entonces, ven, ¿cuál es el elemento fundamental? La elevación de las aminotransferasas. Generalmente el pronóstico de la enfermedad aguda es bueno. Evidentemente, el criterio de curación es la norma, es lo habitual. El riesgo de hepatitis fulminante es muy bajo y el riesgo de cronicidad va a depender del virus, ¿no? Esto sí es variable. Entonces, si nosotros vemos cuál sería el riesgo de cronicidad, o sea, qué virus producen más posibilidad de cronicidad en función a esta, vamos a ver acá, Fiorella Milagros está. Fiorella. Sí, doctor, presente. ¿Qué virus tienen el riesgo de cronicidad? El virus de la... Ah, no. ¿Qué virus? El También virus se de la estaba doctor. durmiendo. No veo otro que se estaba durmiendo. Claudia Alejandra. Claudia. Sí, doctor. ¿Qué virus tienen riesgo de cronicidad? Doctor, sería el B y C. También se está... A ver, al delegado. ¿Qué virus tiene riesgo de cronicidad? ¿Podría ser el virus de la hepatitis, doctor? Todos son virus de la hepatitis, pero dentro de eso hay un grupo de virus, ¿no es cierto? ¿Quiénes tienen más riesgo de cronicidad? La hepatitis A. ¿No? Ya, Rodrigo Faustino dice B, C y D. Ya, Yulisa dice B, Mónica dice B y C, y Brian dice B y D. Bueno, el que tiene la razón es Rodrigo. Un punto para Rodrigo, dice ya. Bueno, el B, C y D, pero, o sea, el E es variable, hemos visto, ¿no? Algunos casos descritos. Bien, entonces, generalmente lo que interesa acá es saber que cuando uno desarrolla hepatitis A, la habitual evolución es la
curación, o sea, la mayoría. Y el riesgo de desarrollar fulminante es bajo, como el número de estudiantes que van a aprobar el curso dice. Y el riesgo de cronicidad depende del tipo de virus, ¿no? Siendo los más riesgosos el B, el C y el D. Bien, no existe un tratamiento específico. Nosotros cuando alguien se enferma de hepatitis viral aguda, lo que tenemos que hacer es esperar la evolución de la enfermedad, que habitualmente entre 2 a 3 semanas el paciente puede mejorar espontáneamente. Hospitalizar, salvo cuando haya complicaciones, abstenerse del alcohol y no se aconseja aislamiento obligatorio, o sea, no es como el coronavirus, felizmente. Entonces, evidentemente estas condiciones hay que ver. Cuando es una enfermedad viral leve, la enfermedad tiene una evolución buena. Lo que interesa es la profilaxis. Fundamentalmente hay que saber que hay vacuna. La inmunoprofilaxis es importante. Y para la hepatitis A, sobre todo, es el Abrix, y para la hepatitis B es el Engerix. Los únicos que tienen posibilidad de vacunas, con la A y el B. Entonces, por supuesto, ustedes habrán vacunado. ¿Están vacunados, sí o no? A ver, ¿quién? ¿Dónde está? Rons, ¿estás vacunado o no? Rons. Rons, ¿está? Sí, doctor. ¿Estás vacunado o no? ¿Te has Sí, vacunado? doctor, estoy vacunado. Ya, entonces felizmente, ¿no? Vamos a tener una buena decisión de vacunarse, ¿no? Es obligatoria la vacuna para los estudiantes de ciencias de la salud. Bien, lo que interesa es que el mejor tratamiento es la profilaxis, es decir, vacuna. Pero hay que reforzar con medidas higiénicas porque el virus A y el E, por ejemplo, transmiten vía fecal oral, la esterilización de instrumental médico, el monitoreo de los bancos de sangre, sobre todo para el C, son importantes. En cambio, la otra forma de hepatitis, la forma crónica, que es la segunda forma, es la enfermedad básicamente relacionada a una condición en la cual la enfermedad va a ser plenamente asintomática, ¿no? Y esta enfermedad asintomática generalmente ya sabemos cuáles son los virus que dan la forma crónica, puede desarrollar enfermedad a largo plazo. ¿Y cuál es el peligro en estas enfermedades? En la hepatitis crónica, que como hemos dicho, básicamente tiene que ver con lo que es enfermedad de larga data. ¿Ven la diapositiva de hepatitis crónica? ¿O no? No, doctor. No se ve. No se ve, doctor. No. No se ve, doctor.